Bueno, buenos días. Vamos ahora a escuchar al profesor don José María de Francisco Olmos, que es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado, profesor titular de la Universidad en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente en las redes academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Varios premios nacionales e internacionales relacionados con la docencia e investigación, entre ellos el Premio Nacional de Historia compartido en 2009, y más de 150 publicaciones especializadas. Es autor de los libros, los títulos nobiliarios durante el sexenio revolucionario, 1868-1874, Manual de Cronología, la datación documental histórica en España, Madrid, publicado por Hidalguía en 2009, y El príncipe heredero de las coronas de Castilla y Aragón durante la Baja Edad Media, la Universidad Complutense en 2011. Ha sido coordinador de libros y la vida cotidiana de las órdenes militares españolas hasta principios del siglo XVI y autor también de numerosísimos artículos. El profesor tiene la palabra. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Javier, a los organizadores de este curso por haberme invitado. Y bueno, ya digo, encantado de estar aquí en un tema como es el de la historia de la Orden de Malta, que es sin duda apasionante. Cuando me comentaron que iba a haber este curso y que me iba a encargar de hablar de la cesión de la isla de Malta a la Orden del Hospital, me planteé cómo enfocar el tema, sino bien desde el punto de vista estrictamente jurídico, viendo el documento, o bien desde otras perspectivas. Voy a intentar hacer una visión de por qué se da Malta y de por qué sobre todo dura tanto tiempo el proceso cuando parece que desde el primer momento está claro lo que se quiere hacer por las partes. Y para eso hay que entender el contexto en el que se produce y voy a hablar también de un concepto un poco extraño dentro del mundo de la historia, pero que ahí está siempre, que es la suerte o estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y yo hablo un poco de las 7 vidas de la Orden de Malta, comparándolo con otros institutos o con otras instituciones parecidas, porque la Orden de San Juan, que tiene ya casi 1000 años, ha tenido gravísimas crisis justo en el momento en que, como su misma palabra dice, crisis, es destrucción o crecimiento. Y ella siempre ha sido ese crecimiento y transformación. Bueno, rápidamente, aunque todo el mundo lo sabe, la creación en... se ven los dos lados. La creación de la orden en los estados latinos, donde había una clara misión, obviamente con una autonomía limitada dentro de los escenarios políticos que había en los estados latinos, aunque el reino de Jerusalén estaba sobre ellos, pero las relaciones entre los distintos estados eran complicados. Y es verdad que tenía una gran autonomía, a veces decía que era un estado dentro del estado, pero estaba clara su misión. Obviamente la caída de los estados latinos todos sabemos que fue algo absolutamente traumático para todos los que estaban allí. Y la orden, como otras, se retiró en un primer momento cerca de Tierra Santa, a Chipre, lo que yo llamo el interregno chipriota, que fue la primera gran crisis de la orden porque estuvo a punto de desaparecer por la política interna chipriota, donde había un enfrentamiento dentro de la familia real, y tuvo la suerte, o digamos el buen ojo, de apoyar al candidato que triunfó, y gracias a eso, aparte de convertirse en una fuerza dentro de Chipre, consiguió el apoyo para dar ese gran salto al establecimiento en Rodas en 1309-1310 como un verdadero estado independiente. Fue su gran época de esplendor y su transformación total
y repito esto, en un Estado como cualquier otro de Europa o de sus proximidades. Aprobación papal, reconocimiento de derechos soberanos, moneda, diplomacia, todo lo que un Estado puede tener lo tenía el Estado hospitalario de Rodas, cuya misión principal seguía siendo la lucha contra el infiel, el islano, como queramos llamarlo, y ahí estuvieron hasta 1522 con dos grandes sitios que todos conocemos, 1480 y 1522, es decir, todo lo que podríamos denominar la Baja Edad Media. Bueno, ahí pongo unas imágenes muy conocidas de maestres o de territorios donde estuvo la orden. Y para comparar, porque la historia a veces no nos debemos poner orejeras, sino comparar cosas, todos sabemos lo que le pasó a la Orden del Temple. No vamos a entrar en ello, por sus muchas circunstancias terminó desapareciendo porque no consiguió adaptarse a las nuevas situaciones. Y tal vez lo más parecido a la Orden de San Juan fue la Orden Teutónica. La Orden Teutónica, la menor, digamos, de las internacionales que estuvieron en Tierra Santa, con unas características muy especiales, también tras la caída de Tierra Santa va a intentar reinventarse a través del Báltico con unas cruzadas específicas contra los paganos de la zona. No voy a entrar, ya digo, en toda la problemática de creación y asentimiento, pero que en el mismo año en que la Orden del Hospital se implanta en Rodas, ellos se trasladan a Marienburg, a su gran cuartel general, y desde allí el famoso Drang nach Osten, el camino hacia el este de la colonización alemana. Pero lo que quiero decir también aquí, y que se me entienda, es que la Orden Teutónica va a perder los ideales de caballería cristiana de la lucha contra los infieles muy rápidamente, porque se va a convertir en un arma política de la expansión germana. Y lo vamos a ver con los conflictos que tiene con Polonia, que son cristianos, no paganos. Estaban los paganos en un sitio, pero los polacos eran cristianos. Pero para ellos eran gente de segunda, no verdaderos cristianos, y sobre todo lo que hacían era intentar, repito, llevar esa colonización germana a determinados territorios, como fue Prusia. Que Prusia se convirtió, además de un territorio muy específico, en el lugar de lucha con un reino cristiano que era Polonia, con victorias, con derrotas y con un final en el siglo XV donde la orden tiene que aceptar ser vasalla del rey de Polonia, como otro vasallo cualquiera. Y al final del periodo, y fíjense, casi en el mismo periodo, en el mismo momento de la salida de Rodas de los hospitalarios, los teutónicos, junto con el momento que está ocurriendo en Alemania de la Reforma, se secularizan prácticamente en su totalidad. Es verdad que la Orden Teutónica crea o se queda en unos lugares concretos dentro del imperio y van a estar todavía unos tiempos en Livonia, pero la parte central de la Orden Teutónica desaparece sin más como orden religiosa y se transforma en un ducado laico. Yo creo que ya digo, habría que comentarlo o decirlo, porque cuando vemos las cosas que ocurren, pues no se pueden ver, ya digo, solo que están ocurriendo en un sitio, sino en general en ese periodo. Aquí vemos un mapa de las posesiones y la expansión de la Orden Teutónica en esos años. Ya digo que es un tema muy complejo que aquí no voy a tratar. Y aquí un cuadro de digamos, la conversión del gran maestre en duque laico de Prusia como vasallo del rey de Polonia. Bueno. Pasamos ya a la pérdida de Rodas, que es la gran crisis que se produce en estos momentos. Fijémonos que en 1480 y en 1522 los otomanos van a atacar Rodas, que se considera una espina en su flanco, y los caballeros van a tener que lidiar con los dos grandes
sultanes otomanos, ¿no? Mehmed el Conquistador y Solimán el Magnífico. No hay mayores sultanes otomanos. Y esos sultanes viven de las victorias totales y de las victorias continuas que tienen. En 1480 se tienen que retirar y en 1522 no es que se tengan que retirar, pero tienen que aceptar una cosa que no es nada normal, que es una rendición pactada. Los hospitalarios se pueden ir con armas y bagajes de la isla, completamente, con sus reliquias, con su tesoro, con un número bastante importante de habitantes de la isla que se quieren ir con ellos, y por tanto yo denomino, o creo que se puede denominar, que se convierten en un estado en el exilio. Es decir, han perdido su territorio donde ellos ejercían el gobierno, pero trasladan a través de su gran flota, digamos, ese estado que tenían perfecto en Rodas hacia el exilio, en primer momento, pues obviamente protegidos por el papado, como es bien conocido. Aquí ven unas imágenes de Rodas, mejores o peores, o más de época o menos de época, que nos muestran la salida de la orden. Y simplemente como imagen y como de formación profesional, ya saben que yo sobre todo me dedico a la numismática, vemos dos medallas muy interesantes porque muestran que la orden además estaba a la última, digamos, en lo que se hacía en Europa, igual que en la imprenta, igual que en la medallística que nace en este momento, pues ahí vemos una medalla dedicada a un caballero inglés, a John Kendall, que fue el encargado de recoger todos los habituallamientos y ayudas durante el sitio de 1480 para intentar vencer al turco. Y ahí se hace una medalla italiana, obviamente, porque era donde se estaban haciendo. Y luego tenemos otra medalla dedicada a un importante artillero que estuvo en el sitio de 1522, que luego va a estar al servicio de Carlos V, y ahí lo vemos con sus cañones, ¿no? en esto. Bueno, y ahora lo que hay que ver es por qué va a conseguir la orden transformarse en ese 1522 y no va a languidecer o a desaparecer como podría haber ocurrido en ese momento. Porque, y esto hay que decirlo muy claramente, la orden era ya anacrónica en esos momentos. Es decir, sus ideales, su misión, digamos, a principios del siglo XVI en Europa, ya no era entendida como se entendía en los siglos anteriores. Es decir, los caballeros la tenían muy claro, pero los estados ya vivían en otro nivel. Estamos entrando en el mundo moderno, en la realpolitik, y eso de esos son mis enemigos simplemente porque son de otra fe, eso ya no es así y lo vamos a ver en estos momentos. 1522 ve a la orden, y digo esto en 1522 porque si hubiera ocurrido en 1480, esto podría haber sido absolutamente distinto, porque ustedes fíjense que esto podría haber ocurrido en 1480. Se van a ver al Papa en medio de todos los conflictos que había en ese momento dentro del papado y que conocemos perfectamente. Has citado, Javier Alvarado, al caso de Inocencio VIII o de Alejandro VI. Se van a ver al emperador. ¿Qué poder tenía el emperador en 1480? Allí, perdido en Alemania, ninguno. Se va a ver al rey de Nápoles, los bastardos Trastámara que están atacados por los franceses y por los aragoneses que piensan que son los verdaderos reyes, es decir, no hubieran tenido opción. Sin embargo, en 1522 hay un soberano con unos ideales muy cercanos a la orden, el último emperador medieval, vino aquí a morir precisamente como hacía siglos anteriores, ya en su época nadie hacía estas cosas, y además que controlaba todos los territorios con una posibilidad real en que la orden pudiera estar. Y además se encontraba en unos momentos, hablo de la década de los 20, no me voy a ir antes ni me voy a ir después, porque esto se desarrolla entre 1522 y 1530. ¿Qué está ocurriendo en Alemania?
1521, Dieta de Worms. Lutero declaró de hereje, la guerra de los campesinos. Se crean las ligas protestantes, el Estado prusiano, la Dieta de Spira. Es decir, estamos viendo que Carlos V ve cómo en su imperio se está deshaciendo la unidad católica. Y aunque él no quiera aceptarlo, está viendo que va a terminar, y por eso va a terminar en Yuste cuando ya vea que no ha podido conseguir sus objetivos, que va a tener que ceder ante los grandes señores del imperio y que cada uno en su estado haga lo que quiera, que al final es el famoso compromiso que se adopta al final de su reinado, como vemos aquí. Ya en 1531, de hecho, los protestantes van a crear prácticamente un estado propio, que solo gracias a Mühlberg pues se pudo parar, aunque después, bueno, hay muchas circunstancias donde no vamos a entrar, pero lo que quiero decir es que Carlos en ese momento, cuando se produce lo de Reyes, ya tiene el problema protestante que va a ir agravándose poco a poco durante esos años 20, repito, porque la fecha clave es 1530, que es cuando cede Rodas. Pero no solo ese problema, los problemas con Francia. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, son las del periodo de la guerra. Está derrotado en Pavía, Tratado de Madrid, el saco de Roma, donde los hospitalarios ayudan y protegen al Papa, hasta la paz de Cambrai. Y estos problemas con Francia, ¿por qué los destaco? Los destaco porque la mayor parte de los caballeros son de origen francés y la mayor parte del dinero llega de Francia. Si los caballeros van a ver al emperador y consiguen del emperador algo, el rey de Francia lo puede ver no como algo neutral, sino como algo que va en contra de sus intereses, lo cual puede perjudicar a la orden en Francia, que era su principal centro de reclutamiento y abastecimiento. Por eso luego lo comentaremos, el gran maestre viene a Madrid en el momento en que está prisionero Francisco I, para explicarle, digamos, sus planes y que eso no iba a convertir a la orden en un brazo armado del emperador contra los intereses franceses. Y claro, los turcos. En 1521 se toma Belgrado, la gran fortaleza de Belgrado, que era una especie de tapón o de llave. No es que caiga Belgrado y dices, pues ha caído Belgrado. No, es que abría el camino hacia el interior de Europa, como va a ocurrir que en 1526 en Mohacs, Luis II de Hungría es derrotado, gran parte de Hungría cae en poder de los turcos y van a llegar a Viena, o a muy cercanía de Viena. Bueno, ya sabemos que los Austria se van a encargar de esa defensa de esa frontera al pasar los tronos húngaro y bohemio al hermano del emperador por su matrimonio con la hermana precisamente de Luis II. Por tanto, cuando vemos el proceso de las relaciones de la orden con el emperador, hay que verlo en el contexto que se produce, tanto religioso como político, en la idea de gobierno europeo del emperador. Los turcos, por un lado, los protestantes, por otro, y, por último, los franceses, por otro. Aunque ahora comentaremos más cosas. Pongo aquí un pequeño mapa del Imperio Turco para que nos hagamos una idea de lo que es y de lo que estaba avanzando en esos momentos. Recordemos que el padre de Solimán había incorporado todos los territorios de los mamelucos e incluso había trasladado el califato ya desde Egipto hacia Constantinopla. Y todos los territorios del norte de África, la Berbería, digamos como se llamaba en ese momento, estaban no sujetos, digamos, legalmente como una provincia más turca, pero con una influencia muy clara donde
esos piratas berberiscos estaban a las órdenes militares del sultán, como también lo veremos un poquito después. Y ahora, las personas. Ya sé que en las investigaciones históricas, pues muchas veces se habla de los pueblos, de las largas duraciones, de las cosas que tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir, pero al final la historia la hacen las personas. Y a veces, en los momentos claves, hay personas que pueden llevar hacia una dirección o hacia otra un determinado movimiento. Y en el caso de 1522, las dos personas principales con las que la orden tuvo que tratar fueron el Papa y el emperador. Y tuvieron mucha suerte, de nuevo. El Papa era un sanjuanista. Clemente VII, un Medici, que también es importante decirlo, pero en este caso no es por ser un Medici, había sido caballero profeso de la orden y prior de Capua desde 1488. Cuando León X, el tío de Clemente VII, fue coronado, él fue el embajador de la orden en la coronación y estuvo con el estandarte de la religión. Cuando, y luego lo veremos, los hospitalarios están en los estados pontificios y se produce el saco de Roma, son ellos los que le protegen y los que le dan refugio en Viterbo, que era el lugar donde la orden tenía en esos momentos sus territorios. Aquí tenemos una imagen de la muerte del condestable Borbón durante el saco de Roma. Y como algo absolutamente excepcional, que ya he comentado en algún momento, es esta medalla papal. En esta medalla papal aparecen las armas del pontífice, ahí lo ven yo creo sin ningún problema, la tiara, las llaves, el escudo de los Medici, y algo absolutamente, repito, excepcional, sobre la cruz de la Orden de San Juan. Hay muchos cardenales, hay muchas tal, que aparecen con la cruz, pero nunca un papa ha colocado la cruz de la Orden junto a sus armas papales. Bueno, pues ahí lo vemos. Y esa medalla está relacionada con ese agradecimiento del Papa por la ayuda de los caballeros tras el sitio, el saco de Roma. Por tanto, tenían a un amigo en el papado, que eso es importante, porque al fin y al cabo el pontificado, los estados pontificios, son un estado soberano con un jefe de estado que es el que tenía que tomar las decisiones. Si hubiera tocado otro jefe de estado, pues no hubiéramos sabido cómo hubiera ocurrido, pero tenían a una persona amiga, un intermediario, digamos. El otro protagonista, obviamente, es el emperador. Recordemos ese emperador o ese rey jovencito cuando llega al poder, con sus problemas en las comunidades y en las germanías, que ya han acabado, que se ha dado cuenta de que para llevar a cabo su política tiene que contar fundamentalmente con los reinos hispánicos y con Castilla, es decir, ha empezado la castellanización del emperador, y ahora está intentando pues, poner orden en el norte, sin olvidar, obviamente, los intereses castellanos o ibéricos, podamos decir, en el Mediterráneo. No es algo nuevo, recordemos la política de Cisneros, la política de Fernando el Católico en el norte de África, el testamento de Isabel la Católica, la conquista por Fernando el Católico en 1504, el gran capitán de, por fin, Nápoles, digamos, aunque tarda más en recibir la aceptación papal y que no haya ningún problema. Recordemos también cómo Felipe el Hermoso intenta, durante su, gracias a Dios, corto periodo de vida, pues intentar mediar entre Francia y los reyes católicos, como los primeros años de Carlos V, como deseaba Borgoña, como deseaba las cosas, pues estaba dispuesto a hacer ciertas cesiones en Navarra y en Nápoles que le dicen claramente los castellanos que de ninguna manera, como él termina aceptándolo, pues es ese momento ya ha aceptado que ese territorio es suyo, que lo va a utilizar como punta de lanza frente a los turcos. Bueno, pues
en este momento, es cuando se presenta la orden. Y se presenta la orden con los mismos objetivos vitales que tiene el emperador. Repito, que él es un caballero medieval, que está un poco fuera de la última, no está a la moda. Todavía recordamos cuando Francisco I rompió sus promesas, cómo Carlos V le reta a duelo. Y claro, Francisco I todavía estaba riéndose. Dice, pero ¿cómo que me reta a duelo? Dice, ¿dónde se cree que estamos? Yo soy el rey de Francia y yo actúo por los intereses de Francia. Si tengo que romper mi palabra, pues rompo mi palabra. Y no pasa nada. Sin embargo, Carlos V no podía entender eso. O no podía entender, como luego comentaré, que Francia se alíe con los berberiscos o con el turco. Entonces, la defensa de la fe católica es el primer objetivo de Carlos V. Y luego va a ser de Felipe II y de los Austrias españoles. ¿Qué conllevó eso? Que obviamente cuando vas a una mesa de negociación, no es como Francia que dice, quiero parte de Saboya, quiero parte de los Países Bajos. Bueno, pues en esta guerra te quedas con Metz, y Verdún. Bueno, pues has conseguido. No, la defensa de la fe católica es una cosa mucho más etérea, donde todos sabemos cuando estudiamos en el colegio que ganábamos todas las batallas, pero perdíamos todas las paces. Porque claro, ¿cómo se consigue en una paz que te den eso que buscas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Consigue en 1530 la ansiada coronación imperial, digamos, la última coronación imperial medieval. Un mes, menos de un mes, o un mes justo después de la coronación imperial es cuando hace esa gran cesión. Por tanto, hay que entender también la entrega de Malta a la orden dentro de esa excepcional herencia de Carlos V. Por eso digo que si esto hubiera ocurrido 20 años después o 20 años antes, no se hubieran dado las condiciones para que esto hubiera ocurrido. Si esto hubiera ocurrido cuando ya Fernando I era emperador, pues es que tampoco podía disponer de lo que no era suyo. Si hubiera sido con Felipe II, que todos sabemos que eran todos contra Felipe II, pues ya hubiéramos visto lo que hubiera ocurrido. Y 20 años antes ya lo he comentado. Bueno, aquí tenemos el gran escudo imperial con todos los territorios. Y sus grandes, digamos, enemigos, o los que hemos comentado, los tres, Francisco I, Lutero y Solimán, pero también, sobre todo, Barbarroja. Barbarroja era los Barbarroja era un gran problema para España. Ya se lo decía muchas veces su mujer, la emperatriz Isabel, cuando le escribía cartas diciéndole, sí, que tú estás allí, pero a mí lo que me dicen aquí es que hay un ataque en Granada, hay un ataque en Alicante, hay un ataque en las Baleares, que nos han cogido tantos. Dice, están muy preocupados por ese tema. El tema de los berberiscos era un tema muy, muy importante, que ya digo que muchas veces no nos hacemos a la idea de lo que es. Ahora parece que lo mejor del mundo es vivir en una isla o vivir en la costa. En esta época era de lo más peligroso y además indefendible. Tú no podías tener una flota permanente ni podías construir una muralla en el Mediterráneo. Con lo cual es también un extra para decir, y ahora me vienen unas personas que me ofrecen una flota y que me ofrecen que su misión única es atacar al infiel. Pues si yo he llegado hasta Trípoli, que tengo Trípoli, que sé que es difícil de defender, y estos señores me van a hacer el trabajo, pues también, además de las ideas espirituales, pues están las ideas prácticas, que ya sabemos que a la orden no le hizo mucho gracia lo de Trípoli, pero bueno, ahí estamos. Bueno, en cualquier caso, ahí vemos cómo era en ese momento Europa y los problemas que tenía. Siguiendo con lo que estamos comentando, vemos como ejemplo de esa realpolitik que digo el caso de Venecia. Venecia es una república mercantil, todos lo sabemos, y le daba igual con quién comerciar, y lo hacía desde el siglo XIII, y le daban un poco igual las invectivas papales, y ellos comerciaban con Egipto, comerciaban con quien hubiera que comerciar, ¿no? Y el problema es que Venecia fue creando también un imperio territorial.
a través del Adriático y llegando hasta Chipre y, bueno, teniendo bastantes concesiones en las islas, etc. Y claro, se daban cuenta de que no podían mantener ese imperio frente a los turcos como enemigos. ¿Por qué? Porque los turcos tenían unas capacidades y unos medios que obviamente si se hubieran enfrentado directamente con ellos no lo iban a poder aguantar. ¿Y qué hacen? Pues como mínimo jugar a 2 barajas, como mínimo. Y segundo, intentar separar la política del comercio. Entonces, ellos, mientras no les afectara a su comercio o a sus territorios, les iba a dar igual un poco todo lo demás. Y como ejemplo, pongo que tenían una importante flota en Candía y no movieron un dedo para ayudar a los hospitalarios. Y unos días después de la caída, el Senado de la República envió su felicitación al sultán para decirle que felicidades por acabar con la piratería constante de los caballeros de la orden. Es decir, es un ejemplo de que, como digo ahora, los ideales de la orden ya no eran unos ideales europeos que todo el mundo aceptaba y que todo el mundo podía estar de acuerdo con ellos, sino que cada uno buscaba cuáles eran sus mejores bazas políticas para sus estados, para el caso de Venecia y para el caso de Francia fundamentalmente. ¿Qué hace entonces la orden cuando sale de Rodas, con ese estado embarcado, digamos? Pues la orden hasta el final pensó en recuperar Rodas. Hizo muchas gestiones, podríamos decir, de espionaje y bajo cuerda para intentar contactar con los que se habían quedado en Rodas, para los gobernadores turcos que quedaron en Rodas intentar, bueno, de la manera que sea, que les apoyaran en esa vuelta a Rodas. Y ese era su principal objetivo. Ahora tenían que tener también alternativas, obviamente, y ponían encima de la mesa algunas, como lo que digo, como Brindisi, o desde el principio Malta, que era la puerta del Mediterráneo occidental, y sobre todo el entorno, que de nuevo era un entorno muy difícilmente protegible por el virrey de Sicilia. Es decir, bueno, si tú me llegas con todas estas tropas, pues lo vas a proteger mucho mejor que a mí, que me cuesta mucho dinero y además no le saco provecho. Es verdad que siempre se dice que fue una idea del virrey Pignatelli. Yo no digo que no, pero realmente no existe ningún documento de época que lo diga, son todo posteriores, lo cual, repito, no hay que decir que no lo fue, porque pueden ser conversaciones, o puede haber cartas, o puede haber lo que sea, pero digamos no nos ha llegado ningún documento de época que lo diga. Es verdad que luego los historiadores y mucha gente dice el virrey de Sicilia, el virrey de Sicilia. Bueno, pues ahí está, pero repito que de época no lo hay. Y antes de pasar a otra cosa, les comento la opción sarda. Realmente yo no lo veo claro, pero dado que aparece en alguna documentación, pues lo voy a comentar. Se ha ido, bueno, será. Bueno, Giacomo Capello, que precisamente, volviendo a Venecia, era el embajador de Venecia en Nápoles, hizo una visita oficial a Malta y escribió una descripción de Malta en 1716. Pues ahí nos cuenta, no sé si porque lo vio en unos papeles de los archivos o alguien de la orden se lo contó, no dice por qué, que Carlos V pensó en ofrecer como primera sede a los hospitalarios la isla de Cerdeña, pero que el duque de Alba le disuadió de esa idea, alegando pues, que Cerdeña era demasiado grande, que no estaba colocada estratégicamente, etc. No les digo más, quiero decir, no hay más datos, pero la obra de este señor realmente es bastante buena en el sentido de los datos que da. No dice dónde lo coge, pero tampoco podemos decir que se lo inventara, porque tampoco tenía ningún sentido que se lo inventara, con lo cual, bueno, que ahí está, pero no quiero decir más de ello. Bueno, y ahora ya pasemos a lo que es exactamente la orden y un poco la cronología de los hechos.
todo esto ya lo conocen, tampoco voy a detener mucho, parten en enero hacia Creta, donde son bien acogidos por los venecianos, es decir, una cosa es la política de la República y otra cosa son los venecianos. El gobernador veneciano de Creta les acoge muy bien y les trata muy bien, etcétera, etcétera. Pero ellos siguen, obviamente, es un territorio que no es suyo. Llegan a Occidente, a Mesina, donde son recibidos por el virrey. Inmediatamente el gran maestre se dirige a Roma, donde coincide con el que va a morir poco después, Adriano VI, que es el primero que les da la ciudad de Civitavecchia para que se encargue de estar su flota, pero poco después va a morir. Inmediatamente, y es una cosa que también llama la atención, el Sacro Colegio Cardenalicio, cuando muere Adriano VI, les encargan la custodia y seguridad del cónclave, dándonos idea de que eran unas personas a las que todo el mundo tenía, como se decía, fe. Es decir, eran personas que ni eran franceses, ni eran alemanes, ni tal, sino que eran caballeros que dependían del pontificado y que no iban a hacer caso a otro señor. Y por tanto se produce ese encargo de la seguridad, que yo creo que no es que sea ni muy importante ni no muy importante, sino el hecho en sí. Y en ese momento se elige Papa Clemente VI, Clemente VII, que como ya hemos dicho, pues es de ellos, y le honra al gran maestre dándole la ciudad de Viterbo como sede, manteniendo Civitavecchia para la flota, y además le coloca en preeminencias y dentro de la corte papal en un lugar muy destacado. Y ahí empiezan las discusiones, de nuevo, que si reconquistamos Rodas, que si nos vamos a Malta, que si qué hacemos. El problema es que parece que los caballeros franceses e italianos no les gustaba demasiado Malta, de nuevo por su relación con la política imperial y que podía ser mal visto por Francia. Recordemos que Italia está ultra dividida y están los pro-españoles, los pro-franceses, y con lo cual los caballeros italianos no es que sean los caballeros italianos, sino los caballeros italianos de un sitio, de otro, o medio pensionistas, digamos, en ese sentido. Y de momento, esa primera idea, que yo creo que desde el momento es ir a Malta, se dice, bueno, sí, pero vamos a esperar, vamos a ver opciones, vamos a detallar, porque, repito, los caballeros preferían volver a Rodas, mientras el emperador quería rapidez. Ya hemos comentado los problemas con los franceses, que creían que esto solo beneficiaba al emperador, y por eso la Orden del Hospital va a estar presente en ese periodo tan complejo de Pavía, la Paz de Madrid, etc. La madre y la hermana del rey de Francia van a pedir a la Orden que sean la que les lleve en sus galeras a España, de nuevo como una especie de neutrales. El gran maestre va a venir a Madrid a hablar con el rey Francisco para decirle, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, tengo encima de la mesa esto y tendré que hacer algo. Tú que eres un poco mi rey, entendamos esto en este sentido. Desde la época de la conquista de Tierra Santa, se consideraba un poco que el superior jerárquico de todos los estados de Tierra Santa era el rey de Francia. Podrá gustarnos menos, más, o por qué, pero era así. Y de hecho, muchas veces, cuando un feudo quedaba libre, se pedía al rey de Francia, bueno, libre, es decir, con una heredera femenina, se pedía al rey de Francia que mandara un caballero o que dijera qué le parecía, ¿no? Esas cosas. Era una especie de rey eminente. Y en el caso de la orden es que la mayor parte de los caballeros era de origen francés. Pues por eso digo que intentan por lo menos que el rey de Francia no se oponga a estos planes. Se acepta, en principio, esa idea, esa propuesta imperial, con, obviamente, la ratificación de la neutralidad de la orden en los conflictos entre los soberanos cristianos. No puede ser de otra manera, y además la orden lo dice, claro, no, si yo solo voy a luchar contra los musulmanes. Da igual que haya guerra entre el emperador y el rey de Francia y el rey de Inglaterra, nosotros no vamos a intervenir. Lo cual en estos momentos ya es algo que es difícilmente soportable, porque al final los caballeros tenían importantes rentas en todos los territorios
y esas rentas, quieras que no, pues la monarquía las quería rentabilizar directamente. Por eso van a tener un par de problemas fuera de ese eje franco-imperial, como fue el caso de Portugal e Inglaterra. En Portugal, el rey de Portugal se quería hacer con las principales encomiendas para miembros de la familia real. El caso de Luis, el que quieren que sea prior de Crato, o en Enrique VIII, que ya sabemos cómo era Enrique VIII, estaba cabreado porque hablaban con el rey de Francia, hablaban con el emperador y no hablaban con él. Y entonces, ¿qué hace? Confiscar los dineros y tal, para nada más para que el gran maestre vaya a hablar con él. Porque todavía Enrique VIII en ese momento es un fiel católico y les va a ayudar. Pero como diciendo, oye, que yo soy tan importante como el rey de Francia o el emperador, ¿no? Y tiene que ir el gran maestre a Inglaterra a explicarle que sí, que es importantísimo y que tal, y que les desbloquee los fondos, ¿no? Pero, de nuevo, volvemos a un periodo que ya está yendo por otras líneas en la política, ¿no? En cualquier caso, siguen las negociaciones, se traslada la flota a Niza por el problema de la peste, siguen con el plan de Rodas, pero no funciona, y al final se trasladan a Siracusa y se acepta la propuesta imperial. Se acepta la propuesta en ese momento de reconciliación entre el Papa y el Emperador, que conlleva la coronación de Bolonia, y es en ese momento, ya digo, menos de un mes o en un mes de la coronación, cuando se firma la famosa acta de cesión, que, repito, no la hace como emperador, sino hace como rey de Sicilia, que es de quien depende la isla de Malta, el 23 de marzo de 1530. Y poco después, el Papa y el convento aceptan esas condiciones y aprueban varios estatutos complementarios que van ligados al documento. Si eso luego comentamos el documento concreto, aunque creo que el documento lo debería... Bueno, aparecerá completo en mi intervención escrita y comentaremos algunas cosas. Eran unos estatutos relacionados con el mantenimiento del statu quo en la orden o bien con las relaciones con Sicilia, es decir, que no podían acoger a evadidos de la justicia del emperador o que el obispo de Malta tenía que ser nombrado, bueno, no por el emperador, por el rey de Sicilia, pero con una terna de los candidatos, o que bien el almirante de la orden pues siguiera siendo o que fuera obligatoriamente de lengua italiana. En cualquier caso, es una cesión que prevé, como no podía ser de otra manera, que en caso de que se recuperara Rodas, o que los caballeros decidieran ir a otro sitio, obviamente Malta volvería al reino de Sicilia en todas sus condiciones. Esto ya es lo que he contado. Aquí ven un poco cómo se producen las alianzas y los problemas, y vemos obviamente que Malta se coloca en un lugar estratégico para impedir la entrada en el Mediterráneo occidental de la flota turca y luchar contra los piratas berberiscos. Ya hemos dicho que el Papa confirma todos los acuerdos en el momento que lo hace también el capítulo, el convento, con esa entrega del halcón el Día de Todos los Santos, que no voy a hablar nada de ella porque hay una conferencia después que lo van a explicar específicamente, y es en este momento cuando ya se realizan los últimos actos preceptivos de juramento ante el virrey, etc. Pero quiero comentar un par de cosas importantes, por lo menos a mi punto de vista. ¿Qué ocurre con la población de Malta? La población de Malta tenía, como otras muchas poblaciones de Italia o de España, había conseguido del rey, en este caso de Alfonso V, en 1428, un privilegio que impedía que salieran del patrimonio real directo. Además, les había costado 40.000 florines de oro. O sea, estas cosas no se conseguían porque sí, sino que había que pagarlas y pagarlas bien. Y como los reyes siempre tenían necesidad de dinero, pues siempre estaban dispuestos a dar estos privilegios a sus súbditos. Pues bien, la población de Malta va a aceptar bien el cambio de gobierno. Es verdad que la orden les va a mantener todas sus estructuras de gobierno, va a aceptar, y debemos pensar, digo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues para mí el motivo está claro: seguridad. Seguridad. Y si me permiten el excursus,
Vayámonos a día de hoy. ¿Qué ocurre en Malta o en Lampedusa? Que nada más que les llegan pateras y no saben qué hacer. Bueno, pues llegan en son de paz, pero es que en el siglo XVI llegaban en son de guerra. Y ellos lo único que podían hacer era mandar una carta posterior al virrey de Sicilia. Oye, que nos atacan, oye, que nos han quitado tal, oye, que... Y el virrey de Sicilia dijo, no os preocupéis. Claro, pero el problema de no os preocupéis es que no tenía capacidad para tener, ya digo, una flota ahí para impedir que les pasara nada. Y los caballeros sí. No está en ningún documento, pero para mí, por lo menos, es algo clarísimo. Es decir, tú dices, quiero mantenerme como estoy a día de hoy, tal, o lo único que cambia en el día a día es que voy a tener otro señor y ese señor va a estar aquí y me va a defender continuamente de los ataques de los musulmanes. Pues hombre, a mí me parece que es bastante claro lo que hay que responder. Aquí tenemos un mapa más o menos de la época de 1536, donde se ve a Melita como aparecía en aquella época, y aquí tenemos unas imágenes posteriores de la toma de posesión y de unos sellos donde se ven a las nuevas autoridades, ¿no? Aquí vemos el paso de un sitio a otro dentro de esto. Bueno, para ir terminando, simplemente, porque hay que parar en cuando los caballeros llegan a Rodas, no podemos a Malta, no podemos llegar o ir hacia más. ¿Qué van a hacer los caballeros en la orden? Pues fortificación y abastecimiento. El gran problema de Malta, que lo dicen los caballeros, es no es defendible tal como está y no es autosuficiente. Por eso esos acuerdos especiales de traídas de trigo desde Sicilia sin pagar impuestos, que obviamente lo reconocen. Dice, esto no es Rodas, que en Rodas éramos más o menos autosuficientes. Aquí no, aquí no. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es eso, y para poder hacer eso, vamos a tener que tener unas especiales, por lo menos en la primera época, relaciones con el virrey de Sicilia, que es nuestro contacto con el gobierno imperial, en especial, ya digo, el trigo libre. Pero ya digo que por deformación profesional y porque es una cosa específica de la soberanía, y quiero contar algo de ello, les quiero comentar el problema de la acuñación de moneda. En el documento no dice nada de la acuñación de moneda. Y de hecho el virrey niega a la orden el derecho de acuñar moneda, sin licencia expresa del emperador en una orden de 8 de abril de 1530. Se pide la mediación papal y al final la orden obtiene un permiso genérico aceptando acuñar según el sistema monetario siciliano. Porque al final lo que decía Sicilia, lo que decía el maestro de Ceca de Mesina, es que se podía crear un contrapoder monetario, que la orden podía emitir moneda rebajada, pero que valiera lo mismo, entonces que iba a hacer competencia desleal a la moneda siciliana. Ellos decían, pero bueno, si nuestra moneda siempre ha sido muy buena y tal, no tenemos por qué hacerlo. Pero dado que económicamente, obviamente, Malta no es autosuficiente y va a tener que comerciar con Sicilia, pues vamos a aceptar que vamos a acuñar con la misma norma de pureza y de calidad que la moneda siciliana. Bueno, pues ahí, digamos, se ha acabado ese problema. Pero lo que hay que pensar es, ¿la orden acuña en Malta porque el emperador les permite acuñar dentro de la relación feudo-vasallática? ¿O acuña en Malta porque ya tenía ese derecho y simplemente al llegar ahí lo sigue haciendo? Yo defiendo lo segundo. Yo defiendo lo segundo porque, repito, era un estado en el exilio. Primero en la flota y luego en Malta. Aquí tenemos, y lo explico, esa moneda que ven ustedes arriba, preciosa, del maestre, sin referencia territorial, se acuña en Roma durante su etapa en el exilio. Lo que quiero decir es que cuando salen de Rodas siguen siendo un estado soberano, siguen haciendo sus cosas, y cuando están residiendo en los estados pontificios con
la autoridad papal delegada de residir en Viterbo, ellos dicen, como Estado soberano, sin tener que pedir permiso a nadie, vamos a acuñar moneda porque la estamos acuñando desde hace 200 años. Y acuño moneda. Cuando llego a Malta, acuño esta moneda, que es exactamente igual que las últimas que se acuñan en Rodas. Y se hacen por el personal de la ceca de Rodas, que salió completa desde la isla e iba con los maestres en los barcos. ¿Qué ocurre en la documentación? Bosio y Funes habla de que los embajadores van ante el emperador para que le digan, oye, que nosotros siempre hemos acuñado moneda. Y luego incluso citan el caso del prior de Alemania, que tenía rango de príncipe del imperio y que acuñaba moneda, y que ¿cómo va a acuñar el prior y nosotros no vamos a acuñar? Eso es un error. El prior de Alemania solo fue príncipe del imperio años después, en 1548, y nunca acuñó moneda. Sin embargo, lo dicen aquí. Y lo recalcan. A mí la verdad es que me llama la atención. Pero bueno, en cualquier caso, ahí se habla del problema de la ceca de Sicilia, tal, pero sobre todo se dice, es que la orden lleva acuñando 200 años moneda, sin que nadie lo ponga en duda, que es un Estado soberano, que la moneda que se acuñaba en Rodas se utilizaba en Francia, se utilizaba en Alemania, se utilizaba en España, que en los manuales de mercadería, sobre todo los italianos, pero también los mallorquines del siglo XIV, del siglo XV, se dice, y cuando vayas a Rodas tienes esta moneda y vale tanto y la cambias por tanto. Entonces dice, mire, nosotros reconocemos que puede haber un problema en la acuñación por esa competencia desleal, entre comillas, que dice el maestro de ceca de Sicilia, pero no la va a haber porque vamos a acuñar como usted. Pero la acuñación no depende de que usted me dé el permiso para acuñar, porque yo tengo el derecho de acuñar. Porque soy un Estado soberano que ahora resido en Malta. No sé si me estoy explicando exactamente lo que quiero decir. Y entonces, bueno, ya digo que como es una deformación, pues ya digo, soberanos en Rodas mantienen el derecho, no aparece reflejada en la donación y por tanto no es algo que les entregue el emperador, y luego se sigue acuñando con ese sistema monetario siciliano. Y voy a terminar ya como he empezado, hablando de eso de las 7 vidas de la orden, ¿no? No digo que sean 7 en concreto, pero es una frase coloquial. Todas las crisis que ha tenido la orden, Tierra Santa, Chipre, Rodas, Malta, me refiero a Malta 1798, pero también el maestrazgo ruso o los problemas del siglo XIX, ha tenido la capacidad de reinventarse para adecuarse a las nuevas situaciones políticas como ninguna de las instituciones similares que nacieron con ella y que fueron desapareciendo en ese momento. Eso hay que ponerlo en positivo, en cómo la orden consigue hacer eso. Pero en este caso concreto de 1522, hay que verlo dentro de unas circunstancias que le favorecieron específicamente, que le favoreció la compleja situación internacional y religiosa que había en Europa, con Carlos V y su idea de la defensa de la fe católica a ultranza frente a otros ideales modernos de los otros estados. Que el Papa Clemente VII también estaba absolutamente con ellos. No voy a entrar, pero la gran figura del maestre Villiers, que consiguió esa reestructuración de la orden sin que la orden se rompiera, porque estuvo a punto de romperse y fragmentarse, haciéndose órdenes casi nacionales, como luego ocurrió en otros lugares. Y abriendo un nuevo capítulo, que yo creo que la consolidación de la orden en su nueva sede fue fundamentalmente el Gran Sitio, cuando toda Europa, independientemente de si eras católico, protestante o lo que fueras, reconocieron el valor de los caballeros y cómo habían luchado contra unas fuerzas superiores y tal, con el colorario obviamente de Lepanto. Pero, ya digo, cuando hablamos de sitio de Rodas, se van los caballeros y les dan Malta,
Bueno, creo que hay que hablar un poquito más de una línea, sino que fueron muchos años y que las cosas no son porque sí, sino que están rodeadas de unas circunstancias generales y personales que llevan a la consecución de este fin, en este caso muy productivo para la Orden y en general para Europa. Muchas gracias.